no tiene la fase completa de adulto y de adulto que pone huevos, ¿sí? En esta imagen se ve cómo funciona más o menos el ciclo, ¿sí? Podemos comenzar desde el 1, ¿sí? Que es el adulto de este Echinococcus granulosus, que se encuentra en los hospedadores que son los perros o otros cánidos, ¿sí? El perro tiene en el intestino a este adulto, a este parásito adulto, ¿sí? El adulto, ¿sí? Va a poner huevos, ¿sí? Y el perro los va a eliminar por las heces, ¿bien? Este huevo puede llevar a muchos hospedadores intermedios. En el campo, por ejemplo, puede llegar a los animales del ganado, ¿sí? Ovejas, vacas, ¿sí? Llega al ganado, cabras, ¿sí? Cerdos, ¿bien? Llega al ganado de la misma manera que llega al ser humano, ¿sí? Somos ambos huéspedes intermedios, ¿sí? Nosotros ingerimos el huevo por algo que está contaminado, ¿sí? Y en nuestro cuerpo va a entrar en lo que es va a pasar el tubo digestivo y va a llegar al intestino delgado. El huevo al llegar al intestino delgado sufre como una maduración, ¿sí? Y que se llama embrión, ¿sí? Que no viene al caso, sino que sigue madurando, y va a penetrar en el torrente sanguíneo a través del intestino, ¿sí? Si ustedes tienen que pensar que tienen un parásito, en X forma, no importa, que es la de embrión, que penetra el intestino y pasa al torrente sanguíneo, ¿sí? Que es el que saca la sangre del intestino, no la que lleva, la que lo irriga, sino la que lo saca, ¿sí? La que se lleva los nutrientes que nosotros comemos. ¿Eso a dónde va? ¿Por dónde viaja? ¿Por qué sistema viaja la sangre del intestino delgado? Es para que ustedes piensen un poco. ¿No va hasta el hígado? ¿Por medio de qué? De la arteria mesentérica. Eso No, eso es lo que rega. llega, la sangre lleva oxígeno. Y lo que se lleva, todos los nutrientes, ¿por qué sistema va? Estás orientada igual, ¿eh? Está bien lo que estás diciendo. Salvo por lo de arteria mesentérica. En el sistema sanguíneo hay cosas que llevan sangre y otras que sacan sangre, ¿no es cierto? La sangre va por las arterias con oxígeno y se va por las venas, ¿no? Bueno, se va por la vena, ¿sí? Mesentérica superior en este caso, pero va a desembocar al sistema portal, ¿sí? Que va a estar, el sistema portal, recuerden que recoge la sangre de todo el sistema digestivo, ¿bien? Entonces, el primer lugar donde se va a sentar este parásito, ¿sí? Es el hígado. Este mismo razonamiento se tiene para ponerle los tumores del tubo digestivo. Si vos tenés un cáncer de colon, las células neoplásicas van a viajar por el sistema venoso. ¿Y a dónde van a viajar? Si viajan por la sangre venosa del intestino, al hígado, ¿sí? Es el lugar de metástasis más frecuente. Segunda parada, llego al corazón y del corazón me voy al pulmón a oxigenarme, ¿sí? Este es el segundo más frecuente. ¿Bien? Hay un porqué, no es todo de memoria, ¿sí? En este caso relacionado con la anatomía, ¿sí? Y del intestino va a viajar generalmente al hígado, es lo más frecuente. Generalmente para ahí, a veces puede seguir circulando y después se puede implantar a cualquier lado, ¿sí? Y en nosotros, en los seres humanos, va a adquirir esta forma, ¿sí? Intermedia, que son los quistes, el quiste hidatídico, que se puede dar en el hígado, pero se puede dar en el peritoneo, se puede dar en el cerebro, se puede dar en el pulmón, ¿sí? Y este quiste, que también lo va a formar la cabra, el cerdo, el ganado, ¿sí? Este mismo quiste lo va a formar el ganado. Cuando los animales se carnean, ¿sí? La vaca se le sacan las tripas o la oveja, esas tripas muchas veces se tiran en el campo o se dan a comer a quienes, a los perros. Y los perros del campito liberan en su intestino el quiste, libera estos elementos que no vienen al caso, que es parte del ciclo del parásito, que se va a transformar en un adulto en el intestino. Y volvemos a empezar. En el perro o en los cánidos, el adulto pone huevos. El huevo nosotros lo comemos sin querer,
y el perro se vuelve a contagiar comiendo nuestros quistes, ¿sí? Nosotros no tenemos la forma adulta que pone huevos, ¿sí? Bien. En esta les puse otra vez la imagen de cómo medio sería el ciclo con nosotros, ¿sí? ¿Ves? La oveja tiene un hígado y en el hígado tiene un quiste, el perrito se come las vísceras infectadas con el quiste y tiene al adulto en el intestino. Y el adulto con el intestino elimina los huevos por las heces que van al pasto. Y la oveja se infecta por las pasturas y nosotros puede ser por contacto con el perro, ¿sí? O por comer algún alimento contaminado, ¿sí? Y acá les puse, la localización más frecuente es el hígado en un 60%, que ya les expliqué por qué. Después soy del hígado, acuérdense que el hígado va a drenar toda esa sangre venosa, si es que pasa el filtro del hígado, va a drenar, acuérdense, por las venas suprahepáticas a la vena cava inferior. La vena cava inferior va directo al corazón. Del aurícula, con ustedes no vimos vascular, ¿no? De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho a los pulmones. Por eso el pulmón es el segundo lugar de ubicación. Y después todos los lugares donde puede estar, en el peritoneo, en el vaso, sistema nervioso, hueso, etc. ¿Sí? El quiste hiatídico en el hígado produce afección en consecuencia de su crecimiento, ¿sí? Generalmente los síntomas que dan no es por el quiste en sí, sino por el tamaño y su crecimiento. Es decir, nos puede dar dolor porque está comprimiendo el hígado, ¿sí? O porque se está expandiendo. Puede comprimir estructuras vecinas. Nosotros hemos tenido pacientes que tienen quistes tan grandes, por ahí en el lóbulo izquierdo del hígado, y le comprimen el estómago. Y el paciente consulta por vómitos o saciedad precoz, que come, enseguida se llena, y a veces vomita después de comer, que no puede comer, nos ha pasado ello, ¿sí? Puede atrofiar también al hígado, por si es muy grande, y puede comprimir otras estructuras. Yo les nombré el estómago, pero puede comprimir, por ejemplo, la vía biliar, que está ahí cerca, ¿sí? Y en esos casos, por ejemplo, nos pueden dar colangitis, ¿sí? Al igual que una piedra. También estos quistes se pueden romper a la vía biliar, ¿sí? Y dar colangitis por eso, ¿bien? Así que lo que son los síntomas van a estar asociados a esas cosas, generalmente al tamaño y al crecimiento del quiste. Después hay una clasificación del quiste que a nosotros nos sirve más que nada para definir conductas, ¿sí? Aquellos que están activos, es decir, que el parásito está vivo, o aquellos en los que el cuerpo de alguna manera lo retiene y se suele como encapsular y calcificar y el parásito muere, ¿sí? Eso pasa con el tiempo. Bien. Los tipos 4 y 5, que son estos, que son los calcificados, o los que están volviéndose sólidos, ¿sí? Esos son inactivos y generalmente se los puede controlar, ¿sí? Salvo que el paciente sea muy sintomático. Y en el caso de los tipo 1 y 3, son los que se consideran que están activos, ¿sí? Que son los que tendrían criterio de alguna resolución quirúrgica. Y los tipo 2 son intermedios, están en proceso de que están queriendo morir, ¿sí? Acá un poco en esta imagen, en realidad les puse cómo está compuesto el quiste, ¿sí? Lo más externo es la adventicia, ¿sí? Que en realidad es como un tejido fibroso que genera el cuerpo como respuesta a este quiste, ¿sí? Vieron que a veces, si alguno lo operaron de algo y tiene hecho algún punto con nylon o con algún material irreabsorbible, queda como un quistecito que se palpa, ¿sí? El cuerpo, cuando vos tenés un cuerpo extraño, lo enquista, ¿sí? Eso suele pasar. Y forma esta membrana o adventicia que es fibrosa. Después tiene dos capas, ¿sí? La membrana cuticular, que es más externa, y la membrana germinativa, que es interna. Esta germinativa tiene que ver con la proliferación de este parásito, ¿sí? En esta forma de quiste. Forma vesículas, ¿sí? Y también puede tener cierta arenilla, que son residuos, ¿sí? Eso es como está compuesto el quiste. Y el tratamiento va a consistir, puede ser médico, que siempre
Si bien el paciente puede ser quirúrgico en casos que tengan gran tamaño, que si tienen gran tamaño generalmente van a ser sintomáticos, en aquellos complicados o activos, se trata previamente con albendazol unas semanas, ¿sí? Y después se hace la resolución quirúrgica y se continúa con el albendazol. Y el albendazol solo se usa generalmente para los que están en proceso de inactivación o en aquellos que son chicos. Tenés un quiste de 3 centímetros en el medio del hígado, ponele en el medio del lóbulo 4, ¿sí? En el medio del lóbulo 4 no te vas a meter a este muchacho, a hacer un destechamiento, ahora las técnicas que hay, o a sacarle un fragmento de hígado cuando mide 3 centímetros, ¿sí? Porque es pequeño y por ahí no da ninguna complicación o síntoma. A ese paciente le puedes dar un antiparasitario, que en este caso es el albendazol. ¿Bien? Y en caso de hacer una técnica quirúrgica existen 3 formas. Una que es la que nosotros más hacemos en el hospital, que es la operación de Mavi, que lo que se hace es sacar, primero, en este tratamiento hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Generalmente, si uno vuelca el contenido del quiste, rompe el quiste y vuelca el contenido en el abdomen, puede generar un montón de implantes en donde se volcó. Entonces, generalmente antes de realizar esta cirugía se cubre bien todo el campo con gasas, ¿sí? Para evitar la diseminación si es que hay algún volcado, ¿sí? Del contenido del quiste. Y lo que se hace es vaciarlo, a veces se hace una pequeña perforación y se lo aspira para sacar bien el contenido, o se hace una apertura muy controlada, ¿sí? Se lo vacía y lo que se hace es sacar la parte superior del quiste, se le destecha, se le saca una parte, ¿sí? Y se trata de raspar con una cuchara lo que es la membrana, ¿sí? Las membranas germinativas, y se deja la adventicia, eso es lo que la caracteriza, ¿sí? Le dejas la parte más profunda de este quiste, o la más externa, ¿sí? Y esa cavidad, a veces se le puede poner epiplom, ¿sí? Es una de las formas, esa es la técnica de Mavit, que es la que más usamos nosotros, y múltiples drenajes, obviamente, a la zona, ¿sí? Después las técnicas periquísticas, que es la 2, tienen más riesgo, porque uno ingresa en el... Estoy dando clases. Perdón, mi madre. La periquística es más riesgosa porque uno hace una resección, ¿sí? Alrededor del quiste, ¿sí? Por fuera de la adventicia. Ya me meto en el parénquima hepático, ¿sí? Uno tiene que tener una buena noción de dónde está ubicado. Estos son pacientes que tienen que tener tomografía, ecografía, tener bien ubicado el quiste y ver que no nos llevemos puesto ningún conducto importante. Vieron que nosotros vimos segmentación y vimos que hay vena, ¿sí? Que hay vía biliar, ¿sí? Que son elementos grandes, ¿sí? Que nos pueden complicar una cirugía, ¿sí? Nos pueden dejar una bilirragia, nos pueden dejar un sangrado, ¿sí? Entonces las resecciones periquísticas tienen que hacerlo gente más entrenada, y en quistes que estén en una localización que uno tenga cierta seguridad, ¿sí? De que lo puede realizar, ¿sí? Y los otros, en algunos pacientes, las resecciones hepáticas, ¿sí? Bueno, acá el ejemplo, fíjense que es bien, por ejemplo, es bien localizado en un extremo del lóbulo izquierdo, donde uno puede hacer, digamos, una segmentectomía más localizada, ¿sí? Ahí sería, yo creo que el 2, más o menos, segmento 2, ¿sí? Sería como bien localizado. Entonces, bueno, uno va a buscar el conducto biliar que va a ese segmento, va a buscar la vena suprahepática y la dependencia de la vena porta, las va a ligar, va a hacer un control estricto de ese sector, como en cualquier segmentectomía o lobectomía, y sí nos vamos a poder llevar el segmento hepático, ¿sí? Pero también son casos excepcionales. Lo que más se ve es la cirugía de Mabry. Y esta se puede hacer tanto por la laparoscopía como por la laparotomía. La verdad es que yo lo que más vi fue la laparotomía, ¿sí? Es un poco más segura por todo esto de la diseminación, ¿sí? Bueno.
Esto es una breve mención de lo que son los quistes hidatídicos, ¿sí? Por lo menos desde la parte médica, los que yo les puedo aportar. De instrumental, la verdad es que no hay nada específico como para decirles. Lo único loco que les puedo decir es que se usan cucharas literal para vaciar los quistes. Cuchara, eso se pide. Pasame la cuchara. Bueno, vamos a seguir con páncreas, ¿sí? Con la parte de anatomía del páncreas. Páncreas lo mencionamos un montón de veces, la irrigación la mencionamos otras montón de veces porque son todos ramos del tronco celíaco, así que son todas cosas que un poco les tienen que sonar, ¿sí? Cómo está conformado, dónde está ubicado, con qué está relacionado, ¿sí? Como generalidades del páncreas, sepan que tiene dos funciones, ¿sí? Una que es la secreción exócrina, que tiene que ver con la digestión, ¿sí? Va a digerir un montón de cosas, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, todo por medio de estas enzimas proteolíticas, amilasas, lipasas, nucleolíticas, ¿sí? Son todas enzimas que se van a ir a digerir estos elementos. La amilasa, por ejemplo, es para hidratos de carbono, las lipasas son para los lípidos, ¿sí? Y las nucleotídicas para los ácidos ribonucleicos, ¿sí? Son todos componentes de lo que nosotros comemos, ¿bien? Entonces, eso va a ir por lo que es el conducto de Wilson, que no sé si se acuerdan, desemboca en el mismo lugar que el colédoco, ¿bien? Todo eso va a ir directo al intestino a hacer la digestión. Y después va a tener una función de secreción endocrina, es decir, va a secretar hormonas que van a ir a la sangre, ¿sí? Se van a volcar en los capilares que estén en el páncreas y van a ir pasando al torrente sanguíneo, ¿sí? Principalmente, la función del páncreas es regular la glucemia en la sangre, ¿sí? Regular los niveles de glucemia en la sangre, ¿bien? ¿Por medio de qué hormonas? La insulina es una, ¿sí? La insulina lo que va a hacer es disminuir las glucemias en sangre, ¿sí? Los diabéticos tienen en algún punto de su sistema un mal funcionamiento de la insulina, o porque no la producen, o porque no funciona bien, porque es deficiente, ¿sí? Estos pacientes tienen glucemias altas, porque no tienen insulina, ¿bien? De lo que son la región que va a encargarse de la secreción endocrina, que son los islotes de Langerhans, estas unidades funcionales del páncreas, que acá les puse una fotito, van a estar compuestas en un 70% por células B, que son las productoras de insulina, ¿sí? Disminuye las glucemias y la almacena en diferentes compartimentos, ¿sí? Uno secreta insulina y en nuestro cuerpo, el hígado, el músculo, ¿sí? En realidad el músculo de todas las partes del organismo, empiezan a guardar glucosa, ¿sí? Generalmente la glucosa, en realidad, generalmente no, la glucosa se almacena en forma de glucagón, que son como glucemias entrelazadas, ¿sí? O encadenadas, ¿bien? Y lo van a almacenar en forma de glucagón en diferentes organismos, en diferentes tejidos. El principal órgano que almacena glucagón es el hígado, ¿bien? La insulina da la señal y los tejidos empiezan a captar las glucemias para bajar los niveles. Eso es lo que pasa después de comer, por ejemplo, ¿sí? Y el glucagón, todo lo contrario, lo que va a hacer es aumentar la glucosa en sangre. ¿Cómo la va a aumentar? Estimulando a los tejidos que tienen glucagón, ¿sí? Bien digo, el hígado va a liberar glucosa y los músculos van a liberar glucosa. Lo que tiene esta fuente de reserva es que se agota muy fácil, ¿sí? Es poca y se agota. Por eso generalmente se habla en el ejercicio de, por ejemplo, el metabolismo anaeróbico y eso, que empieza enseguida, ¿sí? Cuando uno realiza ejercicio intenso, ¿sí? Que eso ya depende del sistema de los lípidos, ¿sí? Pero bueno, el glucagón lo que hace es aumentar la glucemia en sangre, ¿bien? Y después tiene células que van a secretar, ¿por qué no lo puse? La de glucagón es células alfa, ¿sí? Que no sé por qué no lo anoté acá,
Y las de somatostatina se le llama, sí lo puse, mira, células alfa le puse. Y la de somatostatina son las células delta. Me acordaba de haberlo puesto y dije, qué raro, lo habré borrado por algo y después no se me guardó, no sé. Las células delta, la somatostatina en realidad también se secreta a nivel del sistema nervioso central, en la hipófisis, y tiene que ver con ciertas funciones del crecimiento, ¿sí? No se conoce bien cómo funciona esta hormona, pero sí se la conoce como la hormona del crecimiento. En el caso del páncreas, lo que se sabe es que cuando se libera esta hormona, que es en baja cantidad, lo que hace es inhibir a las dos previas, a la insulina y al glucagón, ¿sí? Pero no se conoce bien cómo funciona en el caso del páncreas. Esto es un poco de generalidades de páncreas, ¿sí? Está colocado transversalmente por delante de los grandes vasos, es decir, de la vena cava y de la aorta, ¿sí? De forma prevertebral, ¿sí? Porque acuérdense que la columna vertebral está acá en la línea media, ¿sí? Y del riñón izquierdo también. Este es el riñón izquierdo, vaso, lo cruza por delante, ¿sí? Es ligeramente oblicuo hacia arriba, siempre de derecha a izquierda, oblicuo hacia arriba, de derecha a izquierda. Mide aproximadamente 15 centímetros y pesa poco, 70-60 gramos, ¿sí? Es un órgano largo, pero es chico, cuando uno lo ve, ¿sí? No tiene mucho de espesor, pocos centímetros, ¿bien? Y acá lo vemos, como lo hemos visto antes, ¿sí? Por detrás del estómago, ¿sí? ¿Se acuerdan qué hay detrás del estómago? ¿Qué estructura o cavidad virtual? La transcavidad de los epiplones, ¿sí? Entonces, acuérdense que el páncreas va a formar la pared posterior de esta transcavidad de los epiplones, ¿sí? Y el estómago la pared anterior. Entre el estómago y el páncreas está esta cavidad que es virtual, que ante procesos infecciosos o ante pancreatitis o ante quistes se ocupa, ¿sí? La relación íntima con el duodeno, ¿sí? Es tan íntima esta relación que cuando uno estudia anatomía, la estructura que se estudia es duodeno-páncreas, ¿sí? Es tan íntima la relación que si uno tiene un tumor en la cabeza de páncreas, se tiene que llevar el duodeno, ¿sí? Por eso es duodeno-pancreatectomía cefálica, ¿sí? Por la relación no se los puede separar, ¿sí? ¿Qué más les puedo decir de esta foto? ¿Sí? Va a estar el colon por debajo, ¿sí? Los riñones por detrás, la cola del páncreas va a estar en íntimo contacto con el vaso, ¿sí? De hecho, cuando se hacen esplenectomías, hay que tener mucho cuidado con la cola del páncreas, porque el páncreas, así como secreta estas enzimas que intervienen en la digestión, la secreta al intestino para una digestión, el intestino está preparado para recibir estas enzimas. Si uno corta la cola del páncreas y no se da cuenta, no hace un punto, no coloca drenajes, etc., libera esas enzimas, porque uno rompe el páncreas, es muy delicado, a la cavidad abdominal, ¿sí? Y ahí estamos en un problema, ¿sí? Porque hacemos una peritonitis, ¿bien? Entonces, es tan íntima esa relación que es importante conocerla, sobre todo cuando uno hace las cirugías de vaso. Se le describen 4 partes, morfológicamente hablando, ¿sí? Tenemos la cabeza del páncreas, ¿bien? ¿Sí? La cabeza del páncreas que está anexa, ¿sí? Y va a estar íntimamente unida al duodeno, ¿sí? Y se le describe como una anexo, ¿sí? Que es el gancho pancreático o el proceso uncinado del páncreas, ¿sí? Que sería esta estructura de acá. Bien. Después se le describe un cuello, que es una zona más angosta aparentemente, que va a estar ubicada entre los vasos mesentéricos, ¿sí? Superiores, ¿sí? Superiores, fíjense en dónde salen, dónde nacen, y la primera porción del duodeno, ¿sí? Que comprime, ¿sí? Aprieta esta zona y es una angosta, se vuelve más angosta.
un cuerpo y una cola, que la característica diferente de la cola es que la cola es móvil y va a estar cubierta en su totalidad por peritoneo, ¿sí? La cola va a estar envuelta por delante y por detrás por la capa de peritoneo. En cambio, el cuerpo, el cuello y la cabeza, solo por delante, es como que le pegoteas así y queda retroperitoneal igual que el riñón, el resto del páncreas. ¿Sí? Acá en esta foto se ve un poco lo que les decía. Fíjense en este espacio de acá. Acá hicimos una resección del epiplón mayor para poder acceder a la transcavidad de los epiplones. Levantamos el estómago y vemos el estómago que está por delante y el páncreas que está por detrás. Este espacio acá sería la transcavidad de los epiplones, ¿sí? Por debajo, como límite, nos queda el mesocolon transverso y el colon transverso, ¿sí? Y por arriba está el hígado, ¿sí? Esto sería la transcavidad de los epiplones, que tiene un orificio de entrada que es por donde está pasando este plastiquito amarillo, ¿sí? Que es el hiato de Winslow, ¿sí? Acá hicieron una disección un poco más profunda y vemos el páncreas con su cabeza, el cuello que estaría acá, un cuerpo y una cola, ¿sí? El cuello estaría acá porque yo acá veo cómo salen los vasos mesentéricos, ¿bien? Lo que no está tan claro es el gancho, que sería esta estructura de acá, ¿sí? Vemos el colon transverso, que está acá, ¿sí? No está muy linda la foto. Acá se ve el vaso, les digo lo que puedo ver con seguridad, ¿no? Porque la verdad es que, por ejemplo, esto yo no distingo si es ángulo colónico, me imagino el ángulo hepático del colon, y este sería el ángulo esplénico del colon, y esto colon transverso. Bien, yo esto se lo puse más que nada por la transcavidad, para que vean que detrás del estómago tenemos la transcavidad y ahí el páncreas. Acá les puse un poco lo que ya les dije, ¿sí? Que la cabeza ocupa el espacio entre las 4 porciones del duodeno y de su parte inferior se desprende el proceso uncinado del páncreas o gancho del páncreas. Vamos a volver a una foto para arriba. Acá. La cabeza del páncreas se encuentra rodeado por las 4 porciones del duodeno, ¿sí? Primera, segunda, tercera y la cuarta. Las 4 porciones nos rodean la cabeza del páncreas, ¿sí? Y el cuello es una región más angosta que, como les mostré, estaba por arriba la primera porción del duodeno y por debajo los vasos mesentéricos, ¿sí? Vasos mesentéricos, primera porción del duodeno, cuello y la cabeza rodeada. Después el cuerpo, que va a estar en relación con la transcavidad de los epiplones. Por delante se va a encontrar el estómago, pero por medio de este espacio, ¿sí? Y por detrás se va a encontrar la vena esplénica, el tronco esplenomesorádico y su desembocadura en la vena porta. Eso es muy importante. Ahora vamos a ver por transparencia que justo por detrás del páncreas se unen todos los vasos venosos, ¿sí? Que drenan el abdomen. Eso es muy importante. Y la cola va a estar cubierta, como les dije, por delante y por detrás por peritoneo. El resto del páncreas solo por delante, queda retroperitoneal el páncreas. Y se va a conectar con el vaso por medio del epiplón pancreático esplénico. ¿Se acuerdan la definición de epiplón? Sí, repliegue de peritoneo que une dos Sí, órganos entre sí y lleva elementos nobles. y de tanto repetirlo, ¿no? Estoy contenta. Bueno. Vamos a hablar un poquito de, y lo que lleva básicamente este epiplón, el pancreático esplénico, son los vasos esplénicos, ¿sí? Ahora en algunas fotos seguro lo vemos mejor. De conductos excretores, como les dije, el principal es lo que se conoce como conducto de Wilson, que es este conducto largo de acá, ¿sí? El conducto de Wilson
va a recorrer la glándula de un extremo a otro, ¿sí? Siempre va a estar más cercano a la cara inferior y posterior, ¿sí? Y va a desembocar junto con el colédoco, que viene de la vía biliar, ¿sí? En la ampolla de Vater, en la carúncula mayor. O sea, la carúncula mayor es lo que nosotros vemos, ¿sí? O la papila, es lo que nosotros vemos en la endoscopía, que es la saliencia. Y la ampolla de Vater es lo excavado, digamos, ¿sí? Que se le hace como un pocito adentro. En ese pocito van a desembocar estos dos elementos, ¿sí? El Wirsum con el colédoco, ¿sí? Y va a tener generalmente un conducto accesorio, que como todo lo accesorio es más variable, siempre está, pero bueno, puede tener diferentes formas y desembocar en diferentes lugares. La mayoría de las veces, el conducto de Santorini, que nace a la altura del cuello más o menos del páncreas y se va a extender por la cabeza hasta desembocar en la carúncula menor, también en la segunda porción del duodeno, ¿sí? Eso es lo más frecuente. Bien. Está viendo. A ver, voy a volver. No. Estaba viendo si le había puesto alguna donde se viera bien el conducto de Wilson y eso, pero creo que más adelante por ahí aparece. En lo que es la irrigación, también lo hemos mencionado bastante, van a depender básicamente de el tronco celíaco y de la arteria mesentérica superior. ¿Sí? Va a estar irrigado por estos dos grandes vasos arteriales. ¿Sí? A nivel de la cabeza tiene una irrigación y a nivel de la cola páncreas otra. La podemos dividir así, de esta manera que la dividimos de la forma arterial, es que lo vamos a poder resecar al páncreas. Y yo reseco páncreas, reseco cabeza o reseco cuerpo y cola. ¿Sí? Existen otras cirugías que son solo corporales y dejan la cola y la cabeza, pero ya son más raras, ¿sí? Y son más elaboradas por el tema de que uno siempre tiene que mantener cierta irrigación en el órgano, ¿sí? La cabeza va a estar dado por la pancreático duodenal superior, ¿sí? Y por la pancreático duodenal inferior, ¿sí? La pancreático duodenal superior es rama